programa de la FIL Palacio de Minería. Hoy es lunes 10 de agosto, yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM, donde los libros dialogan con las ideas, la cultura y los temas que marcan nuestro tiempo. El día de ayer, 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que entre su riqueza cultural se encuentran las lenguas indígenas que comunican, pero también son memoria, identidad y una manera muy particular de comprender el mundo. Y a propósito de esta conmemoración, hoy conversaremos sobre su importancia en la literatura y también en espacios como la FIL Palacio de Minería, y para ello nos acompaña Celerina Sánchez, con quien hablaremos sobre su libro Ini Ichi, publicado por Oralibrura Cooperación Editorial. Celerina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el estudio. Pues muchas gracias por la invitación y para hablar de los libros es importantísimo. Es importantísimo y sobre todo la contención de la memoria y la resistencia a través, en este caso, de la poesía. Y antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook como La Feria de los Libros y en Instagram como @La Feria de los Libros, y por supuesto participar durante esta transmisión. Y para abrir esta conversación, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Celerina, si vamos a escuchar Ecos Vivos, dedicado esta tarde a Antonio Calera Grobet? ¿Te imaginas entrar a un restaurante y encontrarte con un recital de poesía? ¿O subirte a una combi llena de libros que recorre la cultural que entendió que los libros no tenían que esperar a sus lectores, podían salir a buscarlos? Fundó Mantarraya Ediciones para publicar nuevas voces latinoamericanas y convirtió a la Hostería La Bota en el centro histórico de la Ciudad de México en un punto para escritores, artistas y lectores. También creó la Chula Foro Móvil, una biblioteca itinerante que llevó poesía, talleres y presentaciones de libros a las calles, demostrando que la cultura puede habitar cualquier espacio. Su obra poética habla de la memoria, de la ciudad y de la vida cotidiana, pero quizás su mayor poema fue otro: reunir personas alrededor de la palabra. Antonio Calera Grobet falleció el 16 de agosto de 2025. Sin embargo, cada libro que ayudó a publicar, cada autor a la puerta y cada lector que descubrió su historia, gracias a su trabajo, mantienen vivo su legado. Porque hay quienes escriben libros y hay quienes consiguen que los libros encuentren nuevos lectores. Ese fue Antonio Calera Grobet y por eso su eco sigue vivo. Estamos en la Feria de los Libros. Recordamos a Antonio Calera Grobet, promotor cultural que hizo de la literatura un espacio de encuentro entre distintas voces. Y déjenme subrayo esta palabra encuentro, porque precisamente espacios como la Filminería se han dado a la tarea de incentivar este espacio donde se permita la divulgación, el encuentro y un espacio donde puedan existir y coexistir todas las voces. Y precisamente uno de estos espacios es el primer ciclo de lenguas indígenas que tú coordinaste, Celerina. Cuéntanos cómo te fue, cuál fue la recepción del público que asistió a este ciclo en esta edición 47. Muchas gracias. Agradezco mucho al doctor José Antonio Hernández y a la directora de la feria, que es Mercedes Alvarado, por haberme permitido coordinar este ciclo, y creo que fue necesario, fue importante. En casi todas las ferias sí invitan a escritores en lenguas indígenas o expositores, ¿no? De diferentes editoriales, que por cierto no hay muchas para pueblos indígenas o para publicación en lenguas indígenas. Entonces, este espacio creo que fue importantísimo y que también fue como más rápido, ¿no? Coordinamos y tratamos de que
estuviera la gente ahí, y sí llegó la gente. Creo que hubo una réplica de que dijeron, va, esto creo que es necesario, porque no solamente fue lectura, sino también creo que es necesario empezar a hablar de la reflexión, del análisis de los propios en espacios como este, porque generalmente los escritores en lenguas indígenas pareciera ser que somos como otro país, ¿no? Siempre nos relegan a un espacio donde es necesario también que nosotros como integrantes, escritores de pueblos indígenas, analicemos, hablemos desde nosotros también, pero también creo que es sumamente importante que estemos en otros espacios como la Feria de Minería, que es importante porque llega una cantidad de personas que quizás no conocen los pueblos indígenas o no saben que los pueblos indígenas están escribiendo. Entonces es como abrir otros espacios a otros públicos, no necesariamente a población indígena, sino creo que como este espacio necesitamos abrirlo más, que sepan que aquí estamos los integrantes de pueblos indígenas y que también desde hace más de un siglo se está haciendo literatura en estas lenguas, y por eso creo que este espacio fue importantísimo y que creo que el que viene también será, pero es abrir estos espacios y decirlo con todas sus letras. Aquí estamos en este ciclo de lenguas indígenas, aquí estamos presentes, pero también necesitamos dialogar, hablar acerca de ello. Y estos espacios, al menos como la Feria del Libro de Minería, es necesario que estemos ahí. Porque hay que incentivar que la lengua siga viva, que se escriba, pero sobre todo que leamos lo que se produce desde esas lenguas. Y han pasado un poquito más de 30 años, Celerina, desde que se reconoció en México la pluriculturalidad que hay en nuestro país, un poquito más de 20 años desde que se dio esta ley que reglamentaba los derechos a los pueblos indígenas para velar sobre sus lenguas. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación en el presente de las lenguas indígenas en nuestro país? Creo que hemos avanzado un poco. Y cuando digo un poco, es que de verdad es un poco. No estamos en el plano nacional. Pareciera ser que se dividió, ¿no? Lo cultural en términos de gastronomía, ropa, algunas historias, pero no la lengua, ¿no? Como que la lengua todavía está ahí rezagada, necesitada de que se abran voces, que se abran espacios para estas lenguas. Efectivamente, digo, lleva más el movimiento para visibilizar las lenguas originarias en este país, pues lleva más o menos como 22 años que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos, Exactamente. y creo que en estos tiempos no es suficiente toda la deuda histórica que hay con respecto a las lenguas después de la invasión de 1994, ¿no? Hace un ratito tú comentabas el cambio, ¿no? Del nombre del Paso de Cortés por el Paso de los Pueblos Originarios. Exacto. Creo que sí se nombra, pero va a llevar un largo tiempo para que realmente se reconozca, porque la historia no funciona así, ¿no? De por decreto ya cambiamos, no. Necesitamos decirle a la gente, necesitamos cambiar ahora sí esa mentalidad de lo que traemos, porque yo cuando crecí, de verdad que no me ubicaba en qué país estaba, porque siempre nos recalcaban que vinieron, nos trajeron la civilización, y todo eso. Imagínate tú ahora hablar de las lenguas indígenas, de su importancia, de su cosmogonía, que son mundos que Exacto. existen ahí. Entonces, no es un cambio fácil, ¿no? Cada que se pierde una lengua, se pierde un mundo, porque tú lo has dicho correctamente. La lengua no solamente es esta forma de comunicar, es la forma en la que diferentes culturas aprenden el mundo. Exacto, así es estas cosas de ordenar y pensar el mundo en estas, ¿y cuántas lenguas hay en el mundo? Hay como 7,000 lenguas. Esas son las que están construidas desde mirar, desde ordenar, desde pensarse en esos mundos. Entonces tenemos, desgraciadamente en este mundo, hemos crecido, ¿no? Con un pensamiento que todo, las lenguas hegemónicas son las mejores, y perdernos 7,000 mundos
¿no? Entonces es una barbaridad. Y en este México, cuando nosotros estamos hablando de 68, 69 lenguas, todavía no magnificamos o no pensamos qué riqueza hay en esos mundos. 68 lenguas en este caso en México, tenemos que pensarlos como mundos y desafortunadamente todavía tenemos esa deuda histórica con las lenguas originarias. Completamente. Y en este esfuerzo por mantener viva la lengua, pues una de las formas es a través de la lectura de cuentos, novelas y poesía, que precisamente tú en Iniichi nos ofreces la poesía como resistencia, pero también la poesía como sanación. Iniichi, que es la esencia del camino. Platícanos de cómo surge la escritura de esta esencia del camino. Este libro es la segunda edición de Iniichi. Realmente yo peleé un poco porque se llame Iniichi y no tuviera traducción. La traducción un poco quiere decir esencia del camino, ¿no? Pensando, estos poemas es una compilación de los escritos desde 1998 hasta el 2010. Fui compilando estos poemas y en el 2013 sale el libro que es Inichi. Se terminó, afortunadamente la gente le gustó mucho este libro y bueno, lo han pedido y ahora es la segunda edición de o se podría decir, no, la segunda edición. Y aparte de ser la segunda edición, se reformuló un poco la que está ilustrando, por ejemplo, este libro es Cocotzin Sí, Prieto, es unas otra compañera. hermosas las imágenes, Sí, 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 entonces sí. es como que estos dos libros, tanto la primera edición como la segunda edición, han tomado como caminos distintos, a pesar de que este segundo es la reedición, ¿no? Pero han tomado como además, pusimos otros poemas ahí, aumentamos un poco más de poemas, entonces empieza a caminar, ahora sí, haciendo como otro camino también, aunque es una reedición. 37 poemas que forman parte de este camino, un camino que no es lineal, un camino que va fluctuando, a veces mirando al horizonte, otras veces pues con la tristeza, el vértigo de sentirse atrapados en esta modernidad, y que hay diferentes actores que van apareciendo, y uno de ellos que a mí me encantó es el de las mujeres, la importancia de las mujeres en este camino poético, como en poemas como Guardar o Ña'a o Recordar. Platícanos de por qué, si bien todos los que integran estas culturas, estos pueblos, juegan un papel importante, pero las abuelas, las madres, las hijas, las mujeres que vienen en este poemario juegan un papel muy importante. Muy importante porque es mi primer libro, que te comento, o sea, aunque esta es la segunda reedición, es poemas que escogí de los primeros escritos que empecé a hacer a partir de 1997, ¿no? Hasta en el 2010, que fueron como una compilación de estos. Para mí era importante mencionar a las mujeres, porque, bueno, si tú ubicas la construcción del libro, estamos en una época muy compleja también, Sí, ¿no? sí, sí. Y que poner a las mujeres aquí, que hemos sido como las guardianas de la lengua, no las guardianas de hacer la reproducción, pero también el dolor de pensar que se está perdiendo la lengua. Entonces creo que aquí en este libro lo marqué bien y ahora lo veo pues porque fue como algo inconsciente, pues no fue así de yo quiero hacer esto. Claro. Es que hay otra cosa que para nosotros los integrantes de pueblos indígenas, la poesía no llegó como ir a la universidad, ¿sí? En la universidad hay literatura y yo voy a estudiar literatura, ¿no? Entonces sé hacia dónde va. En mi caso, fui autodidacta desde escribir la lengua, porque estamos hablando de 1997, cuando en 1993 fue la primera propuesta o la primera organización que se empezó a trabajar para una gramática de la lengua tunusabi conocida como el mixteco, donde nace la Academia de la Lengua de la Lluvia, ¿no? Que actualmente todavía existe ahí, sigue trabajando, pero quiero contextualizar un poco esto Adelante. porque pareciera ser que para los integrantes de pueblos indígenas ha sido como, vamos a escribir literatura, vamos a escribir poesía, ¿no? Sino el
el primer conocimiento que nosotras tuvimos, y estoy hablando de mi época también y un poco más atrás, todos los que han escrito de alguna manera adquirieron todo el conocimiento de la literatura desde el español, ¿no? Ahora, volteate a verlo desde la lengua y te encuentras que no hay una gramática, no hay un consenso, no hay muchas cosas de cómo escribirlo. Entonces nos enfrentamos a muchas problemáticas. Estoy hablando de los años 90, finales del siglo XX. Entonces, para mí era importante mencionar a las mujeres inconscientemente porque esos poemas salieron así, ¿no? Y ponerlos en este libro, en la compilación que yo hice para este libro, eh, me parecía que era como un honor, un reconocimiento a aquellas mujeres que todavía, eh, en mi caso, ¿no? Mi abuela, mi madre, que nos enseñaron la lengua. Un reconocimiento y también una invitación a pensar la poesía no desde la razón, sino también desde la emoción, desde el sentimiento, la sensibilidad. Estamos conversando con Celerina Sánchez sobre su libro Ini y Chi. Seguimos aquí en la Feria de los Libros. ¿Escuchas? La Feria de los... Y bueno, como cada lunes tenemos libros de cortesía para todas y todos ustedes. El día de hoy se van a ir para las primeras dos personas que nos respondan en el chat al final de esta transmisión. Si pudieras aprender una lengua indígena, ¿cuál elegirías y por qué? A las dos primeras personas que nos contesten correctamente, se van a poder llevar el libro Indigenizando los medios de comunicación, redes interculturales y comunicación indígena en América Latina. Esta es una compilación de Elena Nava, Guillermo Villatí y Florencio Almeida, editado por la UNAM. Y también tenemos el libro América Latina contra el neoliberalismo, repensando la democracia en un mundo multipolar. Este es un libro de John Ackerman, editado también por la UNAM bajo el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta tarde suena Somos, del álbum homónimo de Sara Kuruchich, una activista guatemalteca de origen maya cachiquel, cantautora, compositora, pero sobre todo activista en los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios de Guatemala. Libros. Continuamos con Celerina Sánchez, autora de Ini y Chi. Y otro de los elementos que a mí me gustó mucho que aparecieran en este poemario es esta necesidad, ya nos hablabas un poco en el bloque anterior, de conectar nuevamente con la naturaleza y sobre todo la importancia para los hablantes del Tun Sabi. Bueno, debo confesar que algunas veces siempre nos preguntan que los pueblos indígenas por qué escribimos tanto como de la naturaleza, pero porque somos hijos de la Exacto. naturaleza. En este caso, nosotros, nuestro origen mítico fundacional está basado en la lluvia, ¿no? Somos hijos de la lluvia, somos hijos del agua. Entonces, ante eso, nuestra lengua está intrínsecamente con los elementos naturales, ¿no? Porque muchas veces la gente nos diría, ay, es que tú, o los integrantes de pueblos indígenas que escribimos, ay, que escriben mucho sobre la naturaleza, pero es que ahí en nuestra lengua está inmerso todo el pensamiento de nuestros orígenes fundacionales, ¿no? Que somos unos, en mi caso, pues somos hijos de la lluvia, en el otro caso son hijos de la nube, hijo del rayo, hijo del sol, hijo del venado, hijo de la montaña, del río. Entonces, eso necesariamente está en el pensamiento y está en el lenguaje, por eso aparece, ¿no? No, no porque digamos, ay, voy a escribir sobre la lluvia, Que son no, parte es de parte ustedes, de por nuestras supuesto. culturas, ¿no? Así en todos los, bueno, sobre todo en todos los mesoamericanos o en la vía Yala, pues la mayoría de nuestros mitos está en la naturaleza. Por esa razón estamos como pegados, ¿no? A esos elementos cuando escribimos. Que a veces nosotros estamos tan inmersos en esta modernidad, en el caos, en el vértigo de las ciudades, que nos olvidamos de voltear y de reflexionar precisamente en la naturaleza, cuando sale la luna, una puesta de sol, y también en la muerte, que es otro de los temas que tú pones en tus poemas, ser conscientes de que somos seres finitos.
Sí, este tema, de hecho, Iniichi, lo pensé así como, porque si tú lo lees, si yo te estoy diciendo que es una compilación desde 1998 a 2011, Wow. entonces yo fui como compilando todos estos poemas, ¿no? De los, porque además para publicar un libro que yo no sabía, así, hay que tener como una línea, ¿no? De la temática. Claro. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Entonces ya lo que hice es como ver que todos estos poemas hablaban de alguna manera, se encontraban con este tema de la vida, la muerte, el paso por esto que llamamos vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, le llamé Inichi porque tenía otro nombre, yo había pensado otro nombre, pero el mismo libro me permitió hacer este Inichi. Que yo creo que Inichi es un título muy ad hoc para todo lo que hay dentro de él. Y precisamente para darnos una probadita, ¿qué te parece si nos lees uno de los poemas que forman parte de esta esencia del camino? Hay que decir, es un libro escrito en Tunsabe y Uh -huh. también en español, es decir, es un libro bilingüe, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. La mayoría de los que somos escritores en lenguas originarias se nos exige la traducción, ¿no? Y entonces tenemos que hacer la traducción porque si no, pues tampoco entenderían bajo el tema que hemos hablado hoy, que las lenguas indígenas no siempre están presentes a exacto. nivel nacional, ¿no? Adelante, Entonces Celerino. empiezo. Untu, kunchevi, nuyo tono ka andivi, ka anukwe tichun, tauntu, takeyoko, nyakwe nducha, da jivi inu, no jivi yo, na, ndanumiyu, takwanake, no iyu, da sa anya, konya aso, nu, nyu, nda yo, ndata, sa i, nusa anya ti a, chavichi, ntaki ini, jivi savi, amanece. Mírame con tu ternura celeste, convoca a las estrellas del amanecer, junto al vapor de tus células inerme, que al respirar exhales la mitad del universo y abrázame para conjugar la magia de mi ser y engendrar albas en el corazón estéril de esta tierra desértica. Rompe la maldición y por fin sé New Sabi. Señor, a mí me encantó la forma en la que cierra este poema, Amanece, que forma parte de Ini Ichi, un libro que, ¿dónde lo pueden adquirir, Celerino? Lo pueden adquirir, es que esto es una locura, pero lo pueden adquirir con Oralibrura o conmigo en mis redes sociales. Bueno, en mis redes sociales es decir mucho porque nada más tengo Facebook. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Celerina Sánchez, y ahí pues me pueden escribir y pues ahí nos acordamos y vendemos. Si no, en con Oralibrura, que es la editorial. Y supongo que también en algunas presentaciones se va a estar presentando próximamente este libro. Por ahora no, pero sí, algunas, por ejemplo, creo que están en la feria de los pueblos indígenas en el Zócalo, que Claro, va a estar hasta el 23, por ahí pueden conseguir el libro y luego a veces a la editorial pues le invitan a algunas ferias y pues ahí andan. Más perfecto. bien sigan a Oralibrura Okay. por Facebook, creo que también tiene Twitter y todo eso, ahí sí pueden ver dónde anda y pueden conseguir el libro. Y busquen, por supuesto, también en Facebook a Celerino para que hagan comunidad con ella y puedan ver todo lo que está haciendo para fomentar precisamente las lenguas indígenas. Algo breve con lo que te gustaría despedirte, Celerino, para el público que nos escuche esta tarde. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, para mí es un honor estar hablando de la Feria del Libro de Minería y pues agradecimiento enorme, ojalá que podamos seguir trabajando para las lenguas y que eso sea mucho más diverso de lo que pensamos. Un placer que nos hayas acompañado. No me despido porque nos vamos a ver en la edición 48 de la Minería, allá coordinando el segundo ciclo de lenguas indígenas. Gracias, Celerina. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a todas y todos ustedes que nos han seguido en redes sociales. Les recuerdo que pueden escuchar el Recalentado Literario en Facebook e Instagram y también en el podcast de Radio NAM, donde nos encuentran como la Feria
de los Libros. Les recuerdo que la Feria de los Libros es una producción de la Facultad de Ingeniería y de la FIL Palacio de Minería. Agradezco a Perla Gatica en la producción, a Brenda Vélez en la coordinación de invitados y redes sociales, en la locución de contenidos a Mike Hernández, en los controles técnicos a Socorro Montes y Roberto Valverde, y a Adriana y a Mike Hernández en el servicio social. Yo soy Álvaro Canseco, que pase una excelente tarde, un buen inicio de semana, siga disfrutando de la programación de Radio UNAM, y usted y yo tenemos una cita aquí la próxima semana para seguir conversando de libros. Hasta entonces. La FIL Palacio de Minería presentó la Feria de los Libros.